Joshua, ¿qué tal? Muy buenos días. Ramón, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? A ver, 3.100 millones garantizados por la CAF, con fines específicos. Son cuatro o cinco puntos que sería bueno que fuéramos desentrañando para la audiencia esta mañana. El primero garantiza la estabilidad macroeconómica fortaleciendo la institucionalidad del Estado. ¿A qué se refiere este primer concepto, Joshua? Mira, Ramón, durante ya un tiempo, Rodrigo Paz ha estado diciendo que vamos a reordenar la casa. Entonces, básicamente, cuando nos referimos a fortalecer la institucionalidad, a promover un cambio estructural dentro de las instituciones estatales, la administración estatal, se refiere pues precisamente a eso, ¿no? Vamos a reordenar la casa. Este es un componente muy importante que está atado a otro tipo de cosas. Por ejemplo, si primero reordenas la casa y ves que te falta plata, entonces puedes pensar en una cooperación económica que evidentemente es muy probable que se necesite porque sabemos que el Estado está quebrado, que especialmente no hay dólares, pero también que se han estado utilizando muchísimos bolivianos vía impresión pues de la maquinita del Banco Central, otorgando algunos créditos a el Tesoro General de la Nación. Entonces, mira, muy importante el primer paso, reordenar la casa. Eso significa reordenar las instituciones para que podamos pensar si realmente se requiere o cuánto se requiere de una cooperación económica para que podamos estabilizar la economía. Esta cooperación económica, ¿cómo debe canalizarse a su criterio, Joshua? ¿A qué se debe apuntar exactamente? Mira, se ha hablado mucho de la necesidad de dólares. Lamentablemente, dentro de esta necesidad está también la importación de hidrocarburos. Sabemos que si no tenemos diésel y gasolina, pues se frena, colapsa la economía, digamos. Entonces, esa es una urgencia insalvable. Se debe cubrir esta primera etapa para la provisión de hidrocarburos, pero sabemos también que los dólares los necesitan los importadores, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varios elementos, mercancías, bienes, digamos, de primerísima necesidad en términos, por ejemplo, de la industria, necesidades de la industria. Entonces requerimos pues una cierta liquidez de dólares y muy probablemente esta cooperación técnica vaya apuntando precisamente a la liquidez que deba tener la economía para que no se frene. Básicamente, esa sería la cooperación en términos económicos, ¿no? Pero repito, habrá que ver el monto, habrá que ver cuánto es necesario de esa cooperación económica. Y bueno, dentro de estos componentes también se habla de la cooperación técnica, ¿no? De los organismos internacionales en general. Ahora, lo que sabemos a ciencia cierta es que son 3.100 de la CAF, 3.100 millones de dólares, pero no sabemos cuánto va a ser el fondo. Yo no sé si utilizarlo como fondo de emergencia, fondo de salvataje, yo creo que el nombre ahora mismo es lo de menos, que pueda destinar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Será un monto conjunto? ¿Será un monto de cada una de las instituciones? ¿Va a tener un fin específico? Eso no lo sabemos todavía, ¿no? Mira, sí, es cierto, no sabemos los detalles, habrá que esperar un poquito. Dentro de estos componentes, recuerda Ramón que también se ha hablado de la infraestructura crítica. Y esto es muy importante porque esto ya tiene que ver con la reactivación económica también, ¿no? Se ha hablado de tres etapas. Obviamente una etapa de transición en la que se debe ver precisamente el reordenamiento de la casa en parte porque ha sido muy corto el tiempo de transición. Esto va a durar seguramente un poco más. Después viene una etapa, digamos, de estabilización con protección social. Es muy importante apuntar esto último. No es que se va a estabilizar sin pensar en los más pobres, todo lo contrario, se va a pensar especialmente en los más pobres y los que podrían ser potencialmente afectados. Y una tercera etapa de reactivación económica, sin que esto quiera decir, Ramón, que se está subiendo varios escalones, porque son etapas que se pueden traslapar entre sí
paralelamente se pueden tomar medidas de política que vayan a cambiar, digamos, estos tres aspectos, ¿no? Entonces la cooperación en general del BID, del FMI, del Banco Mundial, va a apuntar, digamos, a estas tres etapas y lo más importante, al reordenamiento de la casa, la cooperación económica y la cooperación técnica. Joshua, cuando se habla de medidas de estabilización con protección social, ¿a qué se hace referencia? Porque estamos entendiendo que se va a comprimir la dimensión del Estado, es decir, la cantidad de empleados públicos que generan un excesivo gasto, ¿verdad? Y entonces, cuando reducimos ese gasto, esto se va a traducir en gente que se va a quedar sin empleo, por lo tanto, en familias que van a quedar, en principio, a priori, desamparadas, y entendiéndose desamparo no como un abandono total del Estado hacia estas familias, sino en una realidad que va a hacer que estas familias, o que la persona que ha quedado sin empleo se pueda acoger a un bono de desempleo. Y ahí estaríamos nuevamente volviendo a los bonos, ¿verdad? Porque algún bono de ayuda van a tener que recibir estas personas que se puedan quedar sin empleo tratándose de empleados públicos. Ramón, mira, ya habíamos comentado este punto mucho antes Es cierto. respecto a la reducción del Estado. La prioridad sin duda no es dejar a la gente desempleada, hay No. muchos gastos que se pueden reducir sin necesidad, repito, de que la prioridad sea desemplear a la gente. Por supuesto, va a haber en un porcentaje, esperamos mínimo, ese desempleo que tú mencionas. Pero cuando hablamos de las políticas de estabilización, un componente importante que se debe tomar en cuenta es el hecho precisamente de que se debe levantar la subvención. Lo escuchaba hace un momento nada más a Definitivo. Mauricio Medinaceli, que probablemente sea el ministro de Hidrocarburos, de que él prefería un levantamiento de la subvención escalonada. Y entonces, sea escalonada, sea como política de shock, va a tener un efecto inflacionario. Entonces habrá que ver dentro del paquete de estabilización, si vas a tener un evento inflacionario, qué políticas antiinflacionarias vas a tener. Pero de todas maneras esto va a afectar a las familias más pobres y por eso se ha hablado de subsidios focalizados, precisamente a las personas que en este momento, Ramón, probablemente les falte comida en la casa. Entonces no puedes castigar a los más pobres, habrá que darles un subsidio que por supuesto va a ser momentáneo. No se está hablando de una política de bonos per se, sino de subsidios focalizados y por lo tanto que son medidas momentáneas de emergencia para precisamente salvar este duro trago que nos va a tocar tomar, porque lamentablemente sabemos que nos han dejado un país quebrado en todos los sentidos. Levantar un país en quiebra, salir del default, va a necesitar naturalmente el acompañamiento de los organismos crediticios internacionales, pero también otra serie de prerrogativas de carácter político y de asociación. Ahora, qué importante va a ser hacer una serie de reformas en según qué leyes, ¿no? Entiéndase, ley de inversiones y ley de hidrocarburos. Yo no sé si Mauricio Medinaceli, a quien usted acaba de citar, habla de impulsar una reforma en la ley de hidrocarburos, pero yo creo que es menester hacerla ahora, ¿no? Por supuesto, es clave, ¿no? Mira, incluso él habla de la posibilidad de no cambiar la Constitución y sobre ese marco jurídico general, cambiar la ley de inversiones y cambiar la ley de hidrocarburos. Lo mejor, por supuesto, sería cambiar específicamente algunos puntos de la Constitución que son barreras, que son limitantes al crecimiento de este sector en específico, pero se tienen los dos planes. Eso es lo importante. De todas maneras, hay que cambiar contratos con las petroleras que están en el país y hay que tomar otro tipo de medidas para que recuperemos un poco las reservas y, por supuesto, la cantidad que se está exportando ahora al Brasil. Tenemos posibilidad todavía de incrementar, por suerte hay unas pequeñas buenas noticias, no la de Mayaya, que no sabemos qué resultará de eso, pero todos han escuchado el campo Bermejo 046 o X46.
Sí. que parece que tiene reservas importantes, puede haber un desarrollo rápido, porque lo más importante es que ya hay infraestructura. Entonces, mira, siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades y repito, estamos hablando de un paquete de medidas, no de una, de dos, no de 10, probablemente sean 80, 90, 100 o más medidas que se vayan a tomar en los próximos 3 meses. Son 3 meses que 90 días duros. Son tal vez los 100 días que proponía Samuel en algún momento, Samuel Doria Medina en algún momento, y que implicarán un ingreso de divisas importante. Si esto no va acompañado de leyes acordes, va a ser muy difícil que esto se pueda revertir. Ahora, ¿cómo un gobierno le puede pedir a la población que aguante todavía más? Joshua. Bueno, mira, lamentablemente nos han dejado en una situación muy, muy delicada. Hablamos de un país quebrado porque la administración gubernamental no tiene dinero, no hay liquidez en bolivianos y tampoco en dólares, obviamente. Pero además, toda la institucionalidad ha sido destruida y no me estoy refiriendo solo a la institucionalidad del Estado o de la administración gubernamental, sino también en general. Entonces, la destrucción ha sido total. Y por supuesto, las posibilidades de reactivación económica también han sido muy limitadas. Sabemos que han destruido el tejido empresarial, no hay empleo en Bolivia. Sabemos que han secuestrado los recursos naturales y la riqueza solo para unos cuantos y especialmente para el Estado. Entonces, mira, estamos hablando incluso de reformas que tienen que ver con el rol del Estado propiamente en la economía y en la política, pero también de los privados, o sea, de las familias y de las empresas en la economía, en la generación de valor y empleo. Entonces, es muy complicado lo que nos espera y claro, la gente sabe, y esto es importante decirlo, que 20 años de destrucción, 20 años de despilfarro, de robo, de corrupción, de malas inversiones, de malas decisiones, por supuesto tienen que tener algunas consecuencias. Entonces, no es que la nueva administración estatal les pida que aguanten solamente porque estamos en crisis, sino porque ha sido una crisis provocada por gente irresponsable que no ha sabido estar a la medida de los acontecimientos, no ha pensado en el futuro del país y al contrario, al pensar en sus propios intereses, han promovido una destrucción de todo lo que estamos comentando. La destrucción implica una necesaria reconstrucción. Reconstruir desde las cenizas siempre es difícil, pero ¿qué bases quedan para que no tengamos que pensar en soñar con aves fénix, ¿no? Sino con realidades posibles, Joshua? ¿Qué queda? Mira, Bolivia ¿Qué ha siempre ha quedado? tenido Mira, Bolivia siempre ha tenido unas bases, digamos, potenciales. Los recursos naturales claramente son una potencialidad enorme para Bolivia. Ahí hay muchas oportunidades. Pero creo también, y la más importante desde mi punto de vista, es que hay gente que se preocupa por la economía, que se preocupa por la política. En Bolivia hay profesionales de altísima calidad con un alto compromiso por el país. Creo que eso es lo más importante, el mundo de las ideas y de las acciones que puede emprender el Estado o que nace, digamos, de las cabezas de estos hombres y mujeres que van a gobernar el país ahora. Se va a pensar en los mejores hombres y en las mejores mujeres, repito, comprometidos con el país bajo estas bases económicas y de recursos naturales en las que Bolivia no tiene nada que envidiar al mundo. Entonces, hay muchas posibilidades, Ramón. Lamentablemente hemos sido secuestrados por un socialismo irresponsable, absurdo y que seguramente ahora tendrá también que tomar o que tomarse, digamos, algunas medidas que responsabilicen a estas personas, a estos personeros de Estado que tanto daño han hecho a la economía del país. El porvenir implica tener y albergar cierta esperanza de mejora, que no de prosperidad inmediata. Pero el largo camino por recorrer se presenta complicado y muy pedregoso, ¿no? Con muchas piedras, con muchas rocas en medio del camino. ¿Cómo las podemos ir superando, Joshua?
¿Qué es lo que tenemos que alentar como política pública? Usted ha hablado de recursos naturales, correcto, pero invertir en educación, sobre todo, invertir en mejores prestaciones de salud, ser una sociedad mucho más proactiva, más emprendedora, donde la banca juega un papel muy importante al lado de la empresa privada, entiendo. Mira, la salud, por supuesto, es sumamente importante, por eso se ha hablado también de una descentralización de los servicios, una descentralización del Estado, más recursos para las regiones. La educación depende mucho del enfoque con que miremos las cosas. Anteayer hablaba con un amigo que estaba trabajando en Paraguay, en la parte industrial, y él me decía, Paraguay está muy lejos técnicamente de Bolivia, ¿no? Entonces la educación está muy rezagada en Paraguay desde el punto de vista, por supuesto, de esta persona que es especialista en la parte industrial. Y claro, todo el mundo cree que ahora, no cree, sino que Paraguay está atrayendo muchas inversiones. Entonces, mira, están montando, digamos, algunas empresas y algunas industrias y la capacidad técnica está muy por debajo para que puedan hacer funcionar adecuadamente. Entonces, mira, yo soy de las personas que cree que primero se debe crear la necesidad para que la educación vaya acorde a esa necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo prefiero tener muchas industrias en el país, tener problemas, sí, en la parte técnica porque nos faltan recursos humanos, pero esos recursos humanos muy rápidamente se van a adecuar a esa capacidad técnica, tecnológica instaurada en el país. Puedes enviarlas a los profesionales al exterior para que se capaciten rápidamente y es así que la educación desde mi punto de vista avanza, ¿no? Entonces recordemos que el principal objetivo de la educación es resolver los problemas. Si no tienes qué problemas resolver o no tienes problemas para resolver, pues la educación se queda obviamente muy abajo. Entonces mira, 20 años de desindustrialización ha servido para que la educación también quede muy abajo, porque no hay nada que resolver, máximo el comercio, y para comercializar algo no es que tengas que ser el gran erudito o tener la gran educación. Lo que necesitamos es montar industrias con inversión extranjera, por ejemplo, y que nuestros recursos humanos se adecúen rápidamente a esas necesidades y a esos problemas que ocasiona precisamente el hecho de industrializar el país. Entonces, mira, obvio, muy importante, educación y salud, pero dependerá un poco del enfoque con el que veamos también las cosas. Un enfoque que necesariamente se tiene que cambiar y que tiene que cambiar para bien, para ser proactivo y ser definitivamente mucho mejor. Joshua Bellot, un abrazo enorme y mucha suerte. Hasta pronto. Gracias. Las gracias a ti, Ramón, como siempre, un gusto poder haber estado una vez más en tu programa. Te mando un gran abrazo. Buen día, buen día. Hasta pronto.